Lenguaje de programación. Trabajo de Luis Manuel Santana Rojas. ¿Qué es el lenguaje de programación? Las máquinas en general, y las computadoras en particular, necesitan de un lenguaje propio, para poder interpretar las instrucciones que se les dan, y para que nosotros podamos controlar su comportamiento. Ese lenguaje, que permite esta relación con las computadoras es el lenguaje de programación, BASIC, Java, JavaScript, ActionScript, Logo, etc. En este sentido, hay que diferenciarlo del lenguaje informático, con el que se lo suele confundir, ya que este es mucho más amplio, abarcando desde los lenguajes de programación hasta los lenguajes que dan formato a los textos, como el HTML. Está conformada por, asimismo, el lenguaje de programación está conformado por una serie de reglas sintácticas y semánticas que serán utilizadas por el programador y a través de las cuales creará un programa o subprograma. Por otra parte, las instrucciones que forman dicho programa son conocidas como código fuente. La particularidad es que ese lenguaje que utiliza le permite hacer las especificaciones en forma precisa. Esto significa que todo se interpreta de la misma manera, sea quien fuere el programador que lo realice. Esto lo diferencia, por ejemplo, del lenguaje humano, en el que no siempre las especificaciones se interpretan de la misma manera. ¿En qué se clasifican? Los lenguajes de programación pueden clasificarse de diversas maneras, como, por ejemplo, según su nivel de abstracción. Lenguaje de bajo nivel es el código fuente de la máquina, es decir, el que la máquina puede interpretar. Lenguaje de nivel medio, un término entre el lenguaje de la máquina y el lenguaje natural, y lenguaje de alto nivel, los que están compuestos por elementos del lenguaje natural, es decir, el humano, especialmente el inglés. También puede haber lenguajes según la forma de ejecución, encontrándonos así con el compilador, programas que permiten traducir un programa del lenguaje natural al lenguaje de bajo nivel, y lenguajes interpretados, los que solo hacen la traducción de los datos que se van a utilizar en ese momento y no los guarda para usar posteriormente. ¿Para qué sirven? Los lenguajes de programación facilitan la tarea de programación, ya que disponen de formas adecuadas, que permiten ser leídas y escritas por personas, a su vez resultan independientes del modelo de computador a utilizar. Los lenguajes de programación representan en forma simbólica y en manera de un texto los códigos, que podrán ser leídos por una persona. Los lenguajes de programación son independientes de las computadoras a utilizar. Lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje de programación de propósito general, que ofrece economía sintáctica, control de flujo y estructuras sencillas, y un buen conjunto de operadores. No es un lenguaje de muy alto nivel, y más bien un lenguaje pequeño, sencillo, y no está especializado en ningún tipo de aplicación. Esto lo hace un lenguaje potente, con un campo de aplicación ilimitado, y sobre todo, se aprende rápidamente. En poco tiempo, un programador puede utilizar la totalidad del lenguaje. Este lenguaje ha sido estrechamente ligado al sistema operativo Unix, puesto que fueron desarrollados conjuntamente. Sin embargo, este lenguaje no está ligado a ningún sistema operativo ni a ninguna máquina concreta. Se le suele llamar lenguaje de programación de sistemas debido a su utilidad para escribir compiladoras y sistemas operativos, aunque de igual forma se puede desarrollar cualquier tipo de aplicación. Lenguaje Java. Java es un lenguaje de programación de propósito general concurrente orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, conocido en inglés como Wora o Write-once, Run Anywhere, lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados. 12. El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de Sun Microsystems, la cual fue adquirida por la compañía Oracle y publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a Bytecode, clase Java, que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java, JVM, sin importar la arquitectura de la computadora subyacente. Lenguaje Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo que facilitó en cierta medida la programación misma. La última versión fue la 6, liberada en 1998, para la que Microsoft extendió el soporte hasta marzo de 2008.
En 2001 Microsoft propuso abandonar el desarrollo basado en la API Win32 y pasar a un framework o marco común de librerías, independiente de la versión del sistema operativo .NET Framework, a través de Visual Basic.NET y otros lenguajes como C#, C#, de fácil transición de código. Entre ellos, fue el sucesor de Visual Basic 6. Aunque Visual Basic es de propósito general, también provee facilidades para el desarrollo de aplicaciones de bases de datos usando Data Access Objetos, Remoto Data Objetos o ActiveX Data Objetos. Visual Basic contiene un entorno de desarrollo integrado IDE que integra editor de textos para edición del código fuente, un depurador, un compilador y enlazador y un editor de interfaces gráficas o GUI. Gracias por su atención. Adiós.